Hola, yo vivo a 60 kilómetros de Rosario. Estoy viviendo en un pueblito campo. Hace unas semanas pasó algo muy extraño en mi casa. Yo estaba sola y estaba mirando televisión y siento que rascan la puerta de atrás de mi casa, del patio, y era el perro mío asustado. Y cuando abro la puerta se esconde abajo de la mesa y no lo pude sacar. Entonces yo creí que lo corrieron los perros de acá de los vecinos, porque a veces se pelean. Entonces agarro y salgo con un palo. Cuando voy llegando al galpón hay una persona que va caminando. Bueno, entonces no hago ruido, la sigo un poquito, medio distanciado, porque no sabía quién era. Entonces lo que me llamó la atención es que había un alambrado y no se agachó ni tampoco la saltó al alambre, cruzó derecho. Era una noche clarita, se veía bien. Entonces me acerco un poco más al alambrado. Él iba pasando un campo y más o menos una distancia no tan lejos pegó un alarido, como un aullido horrible. No sé de dónde, qué es, porque la verdad que no sé qué es. Y siguió caminando un poco más y después hizo como un relámpago de fuego y desapareció. La verdad que me asusté un poco porque no sé lo que es, pero después me di cuenta porque esa noche ningún perro de ningún vecino torió. Ellos ladran todas las noches, pero esa noche fue una noche la más silenciosa que he visto, que he escuchado en mi vida. Nunca vi una noche tan silenciosa. Y el perro mío no quiso salir afuera, se quedó adentro y lo tuve que dejar adentro porque estaba aterrado. La verdad que no sé qué era eso que apareció ahí, no sé si lo corrió o se asustó, no sé. Bueno, esto fue así. Yo todavía estaba viviendo en la casa de mi mamá y mi mamá me cuenta que el nene, Andrés se llama, tenía algo de, no sé, me acuerdo si 3 o 4 años, era re chiquitito. Y me dice, mamá, Andrés habla con voz se le cambia la voz, me cuenta. Yo, ¿cómo que se le cambia la voz? Bueno, me empezó a contar que decía cosas, que maldecía y que se le cambiaba la voz, se le ponía como la voz de un hombre. Bueno, él y su mamá iban siempre a mi casa, van siempre, siguen haciendo. Y bueno, cuando iba a mi casa, él venía y era un niño normal, ¿no? Actuaba normal. Lo único que hacía era que la mirada era distinta, tenía como una luz en la mirada, tenía un brillo muy particular en la mirada. Y él me agarraba de la mano y me llevaba a mi habitación y me decía, como quería estar conmigo, solamente conmigo. Y a mí me daba miedo, porque yo sentía que él tenía algo. Aparte ya bueno, mi mamá me había contado eso. Él, bueno, charlaba conmigo, yo lo hacía dibujaba y no me hablaba. Después, bueno, se iban a la casa, qué sé yo, y quedábamos todos quedábamos muy como sugestionados, ¿no? Nos daba impresión que él esté en casa. Bueno, después pasó el tiempo, la mamá, en vez de pedir ayuda directamente a la iglesia, fue a unos curanderos, y la curandera le dijo que Andrés estaba poseído, que tenía un espíritu maligno en su cuerpo, que lo tenía él. Y bueno, después empezó a hacer como quiso hacer como un trabajo que se lo saque ahí. Bueno, como que le embarró más, no funcionan esas cosas. Fue de un curandero y después terminó cayendo en la parroquia. Fue a la iglesia y pidió ayuda. De nosotros que ahora está en el Hortondo, es el padre Cristian, que hace misas de sanación.
tiene el mismo carisma que el padre Ignacio. Estaba en ese entonces en Murphy. Y lo llevaron a la iglesia, a esas misas de sanación, y cuentan, la mamá contó, me dice, yo te juro por él que cuando el padre le puso la mano en el pecho, salió algo de ahí. Dice que salió como si fuese un resplandor del pecho de Andrés. Le dio mucho miedo. Bueno, después Andrés empezó a hablar normal, o sea, ya no manifestaba esa presencia en su cuerpo. Pero después del tiempo, la mamá me contó que antes de que empiecen a suceder todas estas cosas, ella y él escuchaban que caminaban por el techo de la casa donde vivían. La casa donde vivían era tétrica. Dice que escuchaban que caminaban por el techo, por el patio, por todos lados, y después al tiempo empezó a tener todos estos episodios. La verdad que fue terrible. Nosotros por ahí nos ponemos a pensar, por ahí con mi esposo lo recordamos y sí, nos daba un poco nos intimidaba su presencia. Pero la verdad que una historia muy interesante porque lo vi en carne propia y bueno, no fue lindo porque una criatura tan chiquito que esté experimentando eso y que lo manifieste fue muy fuerte, muy, muy fuerte. Hola, soy Deku y voy a compartir una de mis tantas experiencias paranormales que he tenido en mi vida. Esto sucedió entre el año 91 y 94 en Rosario, precisamente en Dorrego y Salta, donde funcionaba la compañía de seguros La Central del Plata. Yo trabajaba ahí y estaba en el centro de cómputos. Y en esa época había mucho trabajo y con mi compañero nos turnábamos, entrábamos por semana temprano, tipo 5 de la mañana, teníamos la llave de la compañía. Y una mañana estando solo, fuera del centro de cómputos, estaba el centro de cómputos con la luz encendida, una luz encendida afuera en un escritorio, donde separábamos las pólizas que se habían quedado imprimiendo en la noche. Eso era en el primer piso y mientras separaba las pólizas, siento la mirada. Y cuando giro la cabeza, en el escritorio de la secretaria del dueño, del gerente de la empresa, que estaba medio en penumbras, una persona observándome. Bueno, el susto que me pegué, lo cuento y todavía se me ponen los pelos de punta. Salí corriendo para el centro de cómputo y encendí todas las luces del piso. Obviamente cuando salí no había nadie. Transcurrió el tiempo, siempre me acordé de eso, y en febrero del 94 la compañía cierra. Nos echan a todos, pero a mí, como a otros empleados, nos ofrecen seguir trabajando un tiempo, unas horas por la tarde, en mi caso para darles informes del sistema del centro de cómputos, sacar listados, informes, etcétera, a lo que accedo. Bueno, yo ya había conseguido otro trabajo. Cuando salía de ese trabajo a las 5 de la tarde me iba a la Central del Plata, estaban los auditores y bueno, esperaba que me pidieran algo, no había mucho por hacer y siempre fui muy curioso. Y entonces me iba y revisaba porque había papelería, todo. Y un día entro a lo que era el despacho del dueño, el directorio, y empiezo a hurgar en los papeles. Hasta que encuentro una foto del hermano del dueño que se había matado en un accidente de tránsito en la ruta, en la autopista, antes de que yo entrara a la compañía. Yo no lo conocía. Y en ese momento me di cuenta que era la persona que estaba sentada en el escritorio observándome. Bueno, sigo con los pelos de punta porque cada vez que lo cuento me pasa eso. Esa fue una de mis experiencias. Bueno, quería contar una cosa que me pasó cuando era chica, que no la cuento mucho porque la verdad es que años después me sigue dando cierto miedo, cierto respeto sigo teniendo por ese tema. Resulta que bueno, cuando era más chica había fallecido mi abuelo. Fuimos un día con mi mamá, mi abuela y mi hermana al cementerio donde estaba enterrado él.
que es el cementerio Disidentes, que es el que queda a Avellaneda, entre Cochabamba y Pasco. Bueno, fuimos al cementerio, fuimos a la tumba de mi abuelo, y hacía poco tiempo había fallecido un amigo de mi papá. Estaba en el mismo cementerio enterrado, pero estaba en una parte más alejada de la entrada del cementerio, que es más o menos donde estaba mi abuelo. Así que bueno, mi mamá y mi abuela quisieron ir a llevarles una flor y fuimos. Resulta, bueno, como yo sí era chica, iba boludeando obviamente, iba corriendo por el pasillito que tiene el cementerio, y a los costados, bueno, lógicamente estaba lleno de tumbas, pero lo que tiene ese cementerio es que es todo en tierra, o sea, vos ves todo desde todos los ángulos. No es que tenés en las paredes también nichos ni nada de eso, es todo tierra. Bueno, yo iba caminando adelantada a ellas, y llega más o menos al final del cementerio hay un paredón, y unos metros antes del paredón había un sillón, un banco de plaza, y había una señora sentada, toda vestida de negro, pelo negro y, digamos, de tez blanca. Estaba fumando, sentada, mirando para las tumbas que tenía de frente. Yo digo, bueno, qué sé yo, pensé, habrá ido a la tumba de alguien y bueno, se quedó después sentada ahí. Pero me pareció raro, no sé, como que uno cuando va a un cementerio, o al menos me pasa a mí, que me quiere ir rápido. Y ella, bueno, estaba sentada ahí, miraba fijo para las tumbas que tenía enfrente y no miraba el pasillito que venía gente, o sea, sentís el ruido, a lo mejor mirás, pero bueno, no. Y me di vuelta para decirle a mi mamá, en mi inocencia, mira a esa señora, como, mira a esa loca, no sé, algo de eso. Y bueno, cuando les digo, me doy vuelta para decirle a mi mamá que mire a la señora, porque a mí me gustaban ese tipo de cosas de terror, miraba siempre pelis y todo sola. Me doy vuelta y les digo, y cuando me doy vuelta, no habrán pasado ni 2 segundos, me doy vuelta de nuevo para seguir caminando, la señora ya no estaba más. Bueno, como les dije, es un lugar que se ve desde todos los ángulos, así que no se pudo haber ido porque iba a pasar de frente a nosotras. Derecho ya tenía el paredón del final del cementerio, que no se puede salir por ahí. Y bueno, para los costados tampoco estaba, porque la veíamos desde todos lados. Nos fijamos atrás de la tumba porque tenía, bueno, no sé cómo se llama, donde se ponen las lápidas. No sé si lo dije bien, bueno, no importa. Nos fijamos a ver si estaba por algún lugar y no había nada. Así que bueno, eso es lo que me pasó en ese cementerio. Tengo un primo que nos queremos como que fuéramos hermanos, aunque un par de veces nos hemos agarrado a las piñas, pero bueno, es normal eso. El loco tiene ¿cuántos años más que yo? 15 años más que yo, ponele. Y tiene una nena. ¿Qué edad tiene la Cami? 15 años. 15 años tiene. Y cuando ella era chiquita, estaba todavía, creo que en los primeros años de la primaria, no me acuerdo. Yo me solía quedar mucho en la casa de él, que es la antigua casa de mi abuela, donde están viviendo ellos ahora, que originalmente era un ranchito y después le fueron agregando piezas, que techo, que acá, que allá, sí techo tenía, pero quiero decir cielo raso y eso, ¿no? Y era una casa muy vieja, pero muy vieja, y en un barrio que es un barrio muy viejo y tiene historias, y pasaron un par de cosas feas ahí. Primero que lamentablemente mi primo y su mujer tenían, actualmente creo que no, pero tenían en su momento problemas de adicciones y resolvían todas las piñas además. Y la criatura creció viendo eso. Sumale a toda esa psicológica el hecho de que es una casa vieja, de que se escuchan cosas. Bueno, yo me quedaba a dormir allá con ellos, qué sé yo, y por ahí un toque me dice mi primo que...
fundamental esto. El baño viejo de la casa, tenía un baño nuevo también, estaba hecho como si fuera un escalón más abajo, ¿entendés? Y era un baño con mucha humedad, no tenía cerámico, o sea, era una cosa muy precaria. Y era bastante sobrecogedor entrar al baño. Y me contaba que la nena le había contado a él que escuchaba voces. Cuando iba al baño se le acercaba a alguien por detrás y le decía que la iba a matar a ella, que lo iba a matar al papá, es decir, a mi primo. Y una noche habíamos estado jugando con la Wii, no me olvido más. Habíamos estado jugando con la Wii, estábamos mi primo, su mujer, la nena y yo, y estaba el hermano de la mujer de mi primo. Estábamos jugando, no me acuerdo que era un juego operativo. Y en un momento, por una cuestión del juego, empezamos a discutir. Y viste que siempre donde hay peleas, hay, bueno, valga la redundancia, todo lo que es negativo, energías negativas, o sea. Y en un momento nos ponemos a discutir, a gritarnos entre nosotros como unos boludos por una boludez del juego. Y yo me empecé a dar cuenta que era demasiado exagerado para la boludez que era. Yo dije, acá hay algo. Y un toque la nena se pone a llorar. La abraza a mi primo y le dice, ¿qué te pasa, Cami? No, dice, yo lloro porque nos vamos a morir todos. Se va a morir Tomasito, te va a morir vos, me voy a morir yo. A mí se me heló la sangre, boludo. Fue terrible, fue una cosa que encima después, nada, el pibe este se fue, mi primo y la mujer se fueron a dormir con la nena. Yo me quedé boludeando con la compu un toque, porque no me podía dormir después de haber presenciado eso. Y mi primo, no sé, estaba soñando no sé qué mierda y empezó a gritar como que lo estaban apuñalando. ¡Anda la mierda! Decí que a las 5 de la mañana, 6, salía un colectivo para Rosario. A todo esto, no sé si yo les conté que esto fue en Paraná, Entre Ríos. Y siempre que voy para la casa de mi primo siento eso, ¿viste? Como que hay ese aire que lo podés cortar con un cuchillo. Antes trabajaba en un local gastronómico del Alto Rosario y había dejado el auto en lo que es el estacionamiento al final, donde están los trenes, esos de exhibición. En el último lugar lo había dejado. Me subo al auto para apagar las luces y siento que me susurran en el oído. Bueno, dije, me habrá parecido, porque estaba con la música, qué sé yo. Salgo del auto, cierro, me pongo la campera, me peino un poco con el espejo de afuera del auto y desde el mismo espejo veo como una sombra pasa atrás mío. Ahí ya estaba asustada. Pero digo, bueno, habrá sido un nene corriendo o algo. O un perro, gato, no sé, cualquier cosa. En realidad en ese momento no me planteé tanto que era. Me fui a trabajar, entré. Cuando salgo, en ese horario, la playa de estacionamiento estaba ya vacía casi. Y me agarro, me subo al auto, lo prendo, abro el baúl para guardar las cosas. Y mientras estaba guardando las cosas, que el auto estaba en marcha, se apaga. Es un auto que nunca falló. Nunca me había pasado nada con el auto y era extraño que se apague. Cuando subo al auto, estaba la llave en el piso. De vuelta, doy marcha al auto, sigo haciendo mis cosas, dando todo, acomodando un poco. Y cuando sigo haciendo lo que tenía que hacer, siento de vuelta que me susurran en el oído. Pasa una sombra por atrás mío porque lo percibí. No es que la vi por completo porque vi solamente un pedacito de mi lado izquierdo. Y se empiezan a escuchar ruidos como si estuvieran golpeando adentro del tren, del vagón del tren, como en la madera. Me fui.
al otro día, cuando me toca trabajar de nuevo, otra vez lo tengo que dejar más o menos por ahí, porque no había lugar. Y en eso veo como del tren sale una botella de plástico. La verdad no sé si había alguien adentro del vagón o algo, pero cuando otra vez vuelvo a encontrarme con la playa de estacionamiento vacía, cuando salgo, otra vez lo mismo, se sale la llave, se apaga el auto. Y la verdad me fui y nunca más estacioné por esa parte. Cuando yo vivía en Rufino, yo viví 26 años ahí toda mi vida y después, bueno, me vine a vivir a Rosario. Ahora vivo en Beltrán. Más que seguro, alguno ha escuchado alguna vez la típica frase cuando están hablando de alguien que falleció o de algo más o menos por el estilo que te dicen, te va a tirar las patas. Bueno, literalmente me pasó algo así. Cuando yo vivía en mi casa, después de mucho tiempo, yo tenía más o menos 21, 22 años, fallece mi vieja. Yo me quedé viviendo solo en mi casa porque todos mis hermanos ya tenían su familia, cada uno en su casa, y bueno, yo vivía solo con mi vieja hasta que ella falleció. Y un par de años después de que ella falleció, me acuerdo una noche, yo me había acostado a mirar tele, con las luces encendidas de la habitación, obviamente, porque no tenía intenciones de dormir. Entonces, de la nada me empezó a dar sueño, y vieron ese momento en el que estás que te dormís y no te dormís, viste, en el último instante que te quedás despierto, que estás por pasar a quedarte dormido. Bueno, yo me acuerdo que estaba acostado con las manos en la cabeza, mirando hacia arriba, y mi cabeza estaba muy cerca del respaldo de la cama. Entonces, bueno, yo me estaba por dormir y de la nada siento que me tiran de los pies. Sobresaltado cuando sentí eso, miré para todos lados, no había nada. Fui a la otra habitación pensando que era alguna de mis hermanas que vivían al lado de mi casa, que me estaban haciendo una broma, pero no había nadie, estaba solo en la casa. Y en el momento que me desperté, que sentí el tirón, digamos, me estiro, o sea, voy a estirar los brazos y siento como que me habían arrastrado, entre comillas, lejos del respaldo de la cama. Estaba como a unos 30 centímetros del respaldo de la cama. O sea, literalmente me tiraron de las patas. Hasta el día de hoy no me puedo explicar qué fue lo que fue, y tampoco no vi nada fuera de lo normal, simplemente la sensación típica de que me hayan tirado de las patas, ¿no? Así que bueno, esa fue una de las tantas cosas que me he pasado. Bueno, les cuento, lo que pasa que si les cuento todos los que pasaban todos los días, vamos a estar, 2 años completos de trabajo que pasaban todos los días cosas. Justo cómo se me fueron estas historias, la verdad que bueno, fueron medias tétricas. Porque no me pasaron a mí sola, o sea, nos pasaron al grupo que trabajaba conmigo. Éramos 2 maestras jardineras y 2 mamás cuidadoras. Y en ocasiones estaba el asistente social, el psicólogo, la psicóloga, o sea, las personas del equipo de niñez. La primera vez que nos pasó algo fue en el dormis, que es un lugar donde los niños descansaban. Nosotros, imagínense que teníamos bebés desde 4 meses hasta pibitos de 15 años, que estaban en riesgo de sus derechos. Entonces ellos pasaban todo el día ahí, era como un centro de día. No almorzaban, pero sí desayunaban y merendaban. Bueno, resulta que la primera vez que nos pasó, que este es el primer audio, estaba un bebé durmiendo. No había nadie en el dormis. Y es como que, ¿vieron que las alarmas tienen sensores de movimiento? Bueno, se detectaba movimiento constantemente ahí. Después una vez estaba un bebé, ese día se duerme un nene que tenía en ese entonces 2 años,
Se durmió y lo pusimos en el dormis, en la cuna. Había una cama cuna, había 2 Moisés, había lugar para que duerman. Chicos, el nene se despertó a los gritos, llorando desconsoladamente, y nunca entendimos por qué. Encima este nene tiene un retraso en el lenguaje, o sea que no nos podía explicar qué carajo le había pasado. Ese fue uno. A los días me llama la asistente social, no sé si fue un sábado o un feriado, ¿vos te acordás? Que sonaba la alarma. Bueno, el sensor de movimiento de la alarma detectaba movimiento y bueno, sonaba la alarma y le llegaba, vieron que hay un sistema que te llega un mensaje a vos a tu teléfono y vos ves en qué parte de la casa o del lugar se está detectando movimiento. Y bueno, resulta que le llegaba un mensaje que estaba, por qué sé yo, en el sector C, que justo era el dormis. Pasó un montón de veces que tuvieron que ir a desactivar la alarma, activarla de nuevo porque saltaba. Y bueno, yo en ese momento vivíamos a la vuelta, ¿te acordás? Se escuchaba la alarma más de una vez. Yo desde mi patio podía ver el centro de cuidado infantil. Ese fue uno, esperen que les mando otro. Bueno, este fue el segundo audio. Bueno, después de esto pasó, fue todo como muy seguido. Estábamos a la mañana, yo trabajaba en la mañana, y en la mañana había muy poco movimiento, y los nenes venían, sus papás los dejaban a las 8 de la mañana, se iban a trabajar y los nenes venían dormidos, algunos incluso iban al jardín a la tarde, entonces a la mañana descansaban. Bueno, estaban los 3 nenes que había, estaban durmiendo, y la nena que teníamos, una grande, estaba haciendo tareas conmigo, y de repente escucho que se abre la puerta del patio. Es una puerta esas de salida de emergencia, son de aluminio negro, pesadas, que la única manera de abrirla es desde adentro. Bueno, se escucha, pero aparte vos abrías esa puerta y se escuchaba, porque como estaba en ese lugar que era semicircular, que era antes la sala de cirugía, retumbaba en todo el centro. Llegó, digo, ¿quién se escapó? Uno se despertó y se fue. Cuestión que yo estaba dándole la espalda al dormis. Digo yo, si se escapó alguno lo vi. Cuando voy a ver si estaba abierta la puerta, le digo a la nena, espérame, Lucero, espérame, Lulio, que voy a ver que se abrió la puerta. Y me dice, bueno, señor, voy a ver la puerta, chicos, no estaba la puerta abierta. Eso de la puerta nos pasó un montón de veces, pero muchísima cantidad de veces, muchas veces. No quiero mentir, pero no sé si todos los días nos pasaba lo de la puerta, que se nos abría la puerta. Suena la alarma. Bueno, después otra vez que nos pasó en el dormis, que fue antes de que yo prácticamente renunciara, porque no nos pagaban nada y laburábamos un montón y la gente te dejaba la cabeza, te hacían terrible mal, porque obviamente son cuestiones sociales que no podíamos resolverlas. Bueno, cuestión que estaba un bebé, tenía 5 meses en ese momento, estaba durmiendo en la cuna, en el dormis. Entonces ya como habíamos sentido que se escuchaban ruidos y que sonaba la alarma y no había nadie adentro, ¿viste? Siempre era el mismo lugar, como que se insistía con el mismo lugar. Agarramos y dejamos la puerta abierta. Y en un momento escuchamos un golpe y el bebé que empezó a llorar. Cuando vamos a ver, casi nos morimos. Es como que alguien desarmó la cuna. El Moisés, perdón. El nene estaba el nene sentado en el piso y el Moisés como boleado, pero el bebé estaba durmiendo. Si 2 minutos había pasado mi compañera y estaba durmiendo. Eso fue, ahí me asusté mucho y al tiempo yo ya había dejado de ir a trabajar, pero fue muy fuerte porque nos pasaban y estábamos con los nenes, viste que vos decís, bueno, los chicos son de almas puras, pero nos pasaban cosas re feas ahí. Y bueno, me han contado que ahí se han hecho muchos abortos, muchos abortos. Bueno, después nos pasó, estábamos festejando el Día del Amigo, era de noche, encima ese lugar de noche era horrible. Era de noche y estábamos todos comiendo, el equipo de niñez, las chicas que trabajaban en la mañana, las que trabajaban en la tarde y algunas que venían a reemplazar. Estábamos todos comiendo, ahí habían hecho unas pizzas. Bueno, estábamos todos hablando y nos cantábamos de la risa, bailábamos, contaban anécdotas así. En un momento se escucha que golpean la puerta del frente.
O sea, la puerta del que yo les decía que son puertas de madera viejas, casas viejas. Se escucha tac, 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 que golpean fuerte. Cuando abrimos la puerta, chicos, no había nadie. Y no éramos 4 personas, éramos, qué sé yo, 20 personas fácil que estábamos ahí adentro cenando y no nos cagamos encima porque no nos dio de salir rajando todos corriendo. Eso fue terrible, terrible, terrible. Abrir a la mañana y estar a la noche ahí era horrible. Y después, bueno, la psicóloga me contaba que a ella le daba miedo quedarse sola, porque había momentos que ella se quedaba, los lunes ella iba a las 10 de la mañana y se quedaba hasta ponele 3 de la tarde. El centro de cuidado infantil abría a las 8 y cerraba a las 12 y reabría a las 2 de la tarde hasta las 6 de la tarde. Bueno, cuestión que ella le daba miedo porque se tenía que quedar a almorzar ahí adentro y le daba miedo estar ahí adentro. Dice, ay, yo me siento como ella decía que sentía que había alguien ahí con ella. Aparte, un lugar muy como oscuro, raro, feo. La verdad que no fue lindo ahí. Había una mala energía. Que había una vez un camillero, que no me acuerdo el nombre ahora, un chico. Lo mandaron a buscar, o sea, a la mañana temprano se comienza la rutina y hay que buscar los carritos, ¿no? Las sillitas de ruedas para asistir a los pacientes. Y para que no se las saquen, las habían dejado en un piso que estaba cerrado, en ese momento que lo estaban refaccionando, el primer piso. Entonces le dice un camillero a otro, dice, anda a buscar a tal piso que lo dejé ahí, dice, porque dejé los carritos ahí. No le explicó por qué. El otro camillero era más viejo, tenía más canchas, sabía. Y bueno, va al piso, sube un solo piso porque en el ascensor, porque es un solo piso, pero igual tenía que bajar con el carrito, lo tiene que hacer con el ascensor. Sube al piso, ve luz prendida, todo el office de enfermería prendido, había una enfermera con un atuendo bastante viejo y la cofia, esa cofia dura, cartonada con la cruz roja arriba, que sé yo, hace 10, 15 años atrás ya no se usaba más tampoco. Yo me acuerdo, yo entré de mucama y utilizaba, nos hacían poner una cofia a las monjas, porque en ese momento había monja, y como tipo pañuelo, pero no tampoco era la almidonada, esa que se encuentra, que se ve en las fotos, que está la enfermera con el dedo haciendo el callate, ese, bueno. Va hasta el fondo, saluda, la enfermera ni bola, estaba ahí con las carpetas anotando sentada, pasa hasta el fondo, busca el carrito, que lo dejaban ahí para que no se lo saquen, vuelve, sigue la enfermera anotando, que yo, baja por el ascensor, cuando llega, va por el pasillo central, cuando llega allá a donde están los camilleros, le dice, che, dice, vos sabés, dice que fui al piso, dice, a buscar los 2 carritos que traje uno con una mano, había 2 carritos. Dice, está la enfermera, dice, la saludé, dice, qué cara de tuje, dice, qué cara de culo la enfermera, dice, no me dio ni 5 de bola, dice, 5 de pelota, dice, ni me saludó, la saludé, dice, cuando entré y cuando se me fue y no me dio ni 5 de bola, dice, ¿qué enfermera? Dice, sí, ¿qué luz? Dice, si está cortada la luz, dice, si no hay nada en ese piso, dice, no hay nadie, no hay enfermería, no hay nada, si el piso está cerrado porque están en refacción. No, dice, vos estás loco, dice, que no va a haber nada, vamos. Lo hizo ir al piso al otro muchacho porque era tanta la incertidumbre. Y bueno, el pibe fueron los 2 de nuevo y estaba todo, el office estaba destruido, o sea, todo bajado, todo en el piso, todo, no, en realidad era la pura realidad, no había luz, no había teléfono, no había nada. No había gente, no había nada, porque el piso estaba cerrado. Y el pibe, mirá, el cagazo que tuvo, que me acuerdo, pero eso de lo que sí me acuerdo patente, que fue a oficina de personal y renunció el pibe. Renunció y se fue. Nunca me voy a olvidar de eso. Y bueno, esa es una de las historias. La verdad que eso fue muy llamativo en esa época, sí, hasta el día de hoy se recuerda.